Mi opinión es que se está avanzando en el pueblo y se están creando cosas nuevas. Se ha visto la evolución de unos años hacia hoy, tanto en lo evolutivo de las mismas construcciones, nuevas construcciones, la misma ampliación del municipio, ¿no? Y tanto como la predisposición de la gente para hacer cosas nuevas en el pueblo, con la creación de nuevas asociaciones. Y entonces se está involucrando mucho más la gente en crear asociaciones y en involucrarse un poquito más en la realización y en la evolución del pueblo. Yo no te estoy pidiendo una opinión cultural. Aunque tú vengas de ese sector y la mesa esta tenga un carácter cultural, no, en mi opinión, la que estoy viendo no es cultural. Quiero que hables en términos generales, económicos, sociales, en generales, ¿eh? Hombre, en económico se ha visto una pérdida de empleo, que se han cerrado varias fábricas aquí en el pueblo, ya sea Cerámica Sire o Copema y muchos autónomos. Entonces, en ese sentido económico se ha visto una evolución a peor, ya que el desempleo ha aumentado en el pueblo. En el tipo de administrativo, pues yo creo que también se está poniendo mucho más énfasis dentro del pueblo por crear cosas, porque se traigan recursos de fuera para que haya una evolución en el pueblo y poder crear puestos de trabajo. Pero todavía no se han puesto en realidad, no se ha puesto eso en marcha. Efectivamente, desde el punto de vista cultural se ha visto una evolución a mejor, tanto por parte de instituciones oficiales como de asociaciones. Desde el punto de vista económico, sin duda, el pueblo está peor que hace 8, 10 o más años. Desde el punto de vista demográfico, hemos sufrido también una importante pérdida de población y va en descenso. Desde el punto de vista educativo, que quizás sea del que más tarde podamos entrar a hablar más detalladamente, pues también estamos peor. En algún momento de la entrevista podemos hablar de las carencias desde el punto de vista educativo de Vilches y hasta de la comarca del Condado en general, ¿no? Es una idea que anoche yo dándole vueltas, digo, pues de este aspecto sí que podría yo profundizar algo más. Vilches hoy día tiene un programa cultural impresionante. Tenemos que el técnico de cultura que lo puede decir es que no hay un mes que no haya tropecientos mil eventos culturales. Tenemos a los chiquillos ahí ahora mismo en la calle haciendo 1000 cosas, ¿no? Entonces, en el tema de cultura se ha avanzado mucho en todos los pueblos, también con la ayuda de SODECO. Desde la Mesa Comarcal de Cultura se propuso de que cada uno de los pueblos tuviera un gran evento cultural, que casi lo tenemos conseguido. Nos queda todo el Montizón, nos queda ahí que todavía le falta tener ese gran evento cultural supralocal que vaya más allá del municipio, pero bueno, que lo conseguiremos tener también y estaríamos con los 8 pueblos al máximo de actividades culturales. A nivel económico, el pueblo ha pasado de unos años muy bollantes, donde tuvimos algunos problemas para poder coger la aceituna aquí en el pueblo como el resto de los municipios. Había mucha gente trabajando en la construcción. Vilches tenía a más de 100 personas trabajando en las vías del tren, con varias empresas que había de aquí del municipio, y hubo algunos años problemas de que no había gente para coger la aceituna aquí en el pueblo y se tuvo que traer, pues mano de obra fuera inmigrante para coger la aceituna. Entonces, unos años muy buenos. Cuando hemos llegado, la construcción se para, cierran alguna empresa, como te he dicho, Copema, cierra la Sire. Menos más que tenemos COSUR, que tiene ahí a bastante gente joven trabajando, si no por el pueblo estaría la vía del tren también cerrada. Entonces hemos pasado de unos años muy buenos, no hace mucho tiempo, a los años estos que por dónde vamos. El pueblo, como digo, ha evolucionado mucho en el tema urbanístico, en el tema, el pueblo ha pegado un cambio por la anterior legislatura del PSOE, con esta Izquierda Unida, ha pegado un cambio brutal pues en acceso a los sitios, arreglo al Cerro de la Virgen, Cema de las Cuevas. O sea, se han invertido bastante dinero. O sea, empezamos diciendo que ya no se iba a invertir dinero ni en hormigón, ni en ferralla, ni en hierro, y sin embargo se sigue invirtiendo. Bueno, y Vilches es uno de los pueblos que ha pegado un cambio bastante brusco con el tema urbanístico en las calles. O sea, y no es solamente el pueblo de Vilches, yo conozco todos los pueblos de la comarca, y los pueblos de la comarca han pegado todo un cambio bastante importante de estética, pero bastante
importantísimo. Mi percepción general es de avance en positivo, de ligero avance en positivo. Es verdad que a diferentes velocidades dependiendo del sector al que nos refiramos. Estamos muy bien en cultura, estamos muy bien en lo social, estamos muy bien en infraestructura, pero es verdad que hay otros sectores, pues como es el empleo, más que el económico, el de empleo. ¿Por qué hace ese matiz? Bueno, yo siempre... ¿Diferencia el matiz de lo económico del empleo? ¿Porque tú crees que económicamente está bien el empleo mal? No diría económicamente bien, pero es verdad que por nuestra propia situación en la que de sociedad más pequeñita, en la que, bueno, pues los papás tenían unos ahorros que pueden estar tirando de la economía familiar y demás. Es más fácil eso, esa situación es más fácil aquí que en las ciudades. Yo conozco amigos de ciudades que lo están pasando realmente mal porque no tienen tampoco a su padre que le eche una mano. En el sector empleo sí es verdad, ya lo habéis dicho vosotros, se cerró importantes fábricas que han supuesto pérdidas de trabajo importantes, pero yo no lo habéis dicho, pero yo quisiera romper una lanza en favor de las ganas de la gente de salir adelante. Sabéis que en los últimos años, los 3-4 últimos años, han proliferado un montón de pequeños comercios, de pequeños negocios, que han tenido más o menos, más largo o más corto recorrido, dependiendo también de la idea y del producto que hayan vendido, pero yo creo que ahí la gente en el pueblo ha hecho un esfuerzo. Yo no sabría cuantificarlo, pero a lo mejor 20 o 25 nuevas negocios han surgido en los últimos 2-3 años, ¿no? Y luego a mí sí que me gustaría, por mi posición, es verdad que hay un sector que es juventud, que es ese tramo de edad, sobre todo de 18 a 25, porque a partir de 25, como decía David, está COSUR ahí como salvándonos la vida de ese siguiente tramo de edad, que está dando mucho trabajo, pero hay un sector de 18 a 25 que lo está pasando realmente mal, ¿no? Un sector que tiene ahora mismo poca salida, pocas esperanzas de mejorar su situación, gente que no conoce con esa edad un contrato de trabajo, ¿no? Y bueno, yo tengo un trabajo en un observatorio privilegiado, que es aquí en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Juventud, perdón, y me doy cuenta mucho podemos pulsar cómo está la situación en ese sector, ¿no? Pero bueno, la sensación para mí no es pesimista. Espero el futuro con muchas ganas, espero los próximos años con muchas ganas, pero no es tan pesimista como hace un tiempo. Creo que acabo como empecé, de ligero avance positivo. Yo veo un aspecto negativo en esa iniciativa, por otra parte loable, que todos hemos podido palpar en el pueblo en los últimos años. Mucha gente ha encontrado la salida a su desempleo abriendo pequeños negocios, pero la mayoría de ellos dedicados al sector servicio. Fruterías, pequeños supermercados, etcétera, ¿no? Con un pie de barro del principio, sin disponer de un local propio. Es decir, teniendo que entrar pagando un arrendamiento, un alquiler de local. Con lo cual, muy bien le tiene que ir para que funcione, porque ya nada más que el alquiler del local supone que buena parte del beneficio que obtenga se lo lleva el dueño del local, ¿no? Y efectivamente se han visto abrir pequeños negocios de este tipo, pero se han visto cerrar al poco tiempo de nuevo. Es verdad, vuelven a surgir otros y ojalá les vaya bien, pero yo creo que nacen con los pies de barro en ese sentido. Eso también por lo que yo decía, una de las claves del emprendimiento es la idea, el producto que tú vendas, claro, lo que tú dices. No es lo mismo hacer otra frutería cuando ya tenemos 4 o 5 fruterías que una tienda de telecomunicaciones como la que nos acaban de abrir aquí, que de momento pues le está yendo bien, ¿no? Evidentemente la clave también está en el producto, si no, entre los alquileres y que es un producto que ya te están ofertando otras 4 o 5 veces, pues evidentemente ahí tienes menos. Creo que han sido siempre positivas, ¿no? Otra cosa es que el pueblo la haya captado y la haya sabido valorar, ¿no? En ese sentido, siempre quienes nos movemos en este ámbito cultural y organizamos algún tipo de actividad o de acto, siempre nos queda la sensación de que el resto del pueblo, la mayoría del pueblo, o no se entera o no le interesa, ¿no?
ahí sí hay un campo donde trabajar para movilizar y mayoritariamente a los habitantes de la localidad, ¿eh? Porque hay actos que sí, que pueden acudir 50, 100 personas, pero no son indicativos de lo que se presupone que debería ser el sentimiento cultural en gente de una edad y de una preparación cultural previa que podía interesarse por ellos, ¿no? Ahí hay un campo donde trabajar todos, de ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué la gente no participa mayoritariamente en una variedad enorme? Y además, como hemos dicho, no está centrada en un aspecto cultural nada más, sino que el abanico, la variedad es enorme, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Sí, porque ahora tenemos las redes sociales que automáticamente divulgan cualquier evento, pero a rapidez inmediata prácticamente, con el Facebook, con Twitter, o cualquier cosa que publiquemos automáticamente se sabe al instante, hasta los teléfonos móviles. Entonces, eso es una herramienta que nosotros también utilizamos para la divulgación de nuestros eventos, pero que, como dice Juan, pues automáticamente le damos una difusión que pueden llegar tranquilamente a 3.000 o 4.000 personas, y luego hace un evento tipo cultural y se presentan 10 en una exposición. ¿Y eso por qué? Pues porque puede ser que ese tipo de gente no lo estimulemos un poquito más para que eso sea bien, que podemos decir que eso ha llegado, o que le gusta, o que le puede tener interés, o no se le da yo qué sé, falta de costumbre también, falta de hábito ese hábito que normalmente ese tipo de cosas, ¿no? Porque llega las novenas de la Virgen del Castillo y ves por la plaza a gente que no ven todo el año, ¿no? Por eso yo creo Y el resto no. El nivel de impacto es que está directamente relacionado con los centros de interés de las personas. Yo muchas veces, y soy el primero que lo dice, programamos sin escuchar porque nos parece bien esta idea o nos parece bien la otra, pero le apetece al pueblo, al público al que tú le vas a dirigir esa idea. Yo siempre he dicho que cuando uno sale de una charla que van 14 y los 14 salen contentos y tranquilos, a mí me vale, yo la doy por positivo, pero es que tiene que ver mucho con eso, con los centros de interés. Es decir, nosotros hemos vivido ahora la jornada de giribaile y han sido pues un poco dispares, en el sentido de que algunas iban mucha gente, otras iban menos gente, porque hablábamos de la prospección a través de drones. Pues que ya el título a lo mejor no te está llamando a la atención de Tampoco pica la curiosidad, Andrés. Vale, sí. Y hay gente, perdona, hay gente, por ejemplo, alumnos míos del instituto, gente de bachillerato que va a iniciar una carrera y seguramente va a tener relación con el patrimonio, con la arqueología, con la tecnología, y tampoco, por mucho que los anime, no. Esos centros de interés hay que cambiarlo, hay que modificarlo. De todas maneras, yo, por ejemplo, hemos hablado antes de asociaciones, la cantidad de asociaciones que han proliferado, cada una con una función temática concreta, ¿no? Eso está bien, porque se agrupan según esos centros de interés, ¿no? Claro, lo otro es difícil. Pero bueno, nos estamos centrando mucho en eventos culturales y me parece también súper positivo lo que decías de remodelaciones de cooperativas, de negocios, de restaurantes que se han puesto, que han lavado su cara de cara a captar otro tipo de público. Pues eso me parece también muy, muy importante, el impacto de esas acciones, ¿no? Yo, desde el punto de vista del consumidor, tener una marca de una región, de una comarca, de un entorno, pues me está poniendo en valor todos esos productos que me está ofreciendo. Entonces yo creo que es positivo a la hora de comercializarlo, a la hora de publicitarlo, a la hora para el consumidor es positivo. Y mucho también positivo también para el tema también el consumo que se puede hacer de ese tipo de marca, ¿no? ¿Tu opinión también compartida? ¿Andrés? Sí, yo, por poner alguna pega, me da la sensación de que el proceso de adjudicación de la marca es un poco lento, ¿no? Y luego es verdad que es fundamental que los parámetros que exige la concesión de la marca sean de verdad parámetros de calidad, parámetros de alta calidad, y que se respeten y que se revisen cada X tiempo, ¿no? Por lo demás, yo creo que la existencia de una marca de calidad, en este caso la calidad rural,
que identifique a los productos de una comarca, creo que en todos los aspectos es positivo, evidentemente. Sí, no cabe la menor duda que donde no había nada y cada uno hacía la guerra por su cuenta, pues existir un patrón, un modelo como es la marca de calidad, pues ha hecho que sean productos diferenciados, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo de lo que distingue un producto de otro, de una zona de otra, el turismo rural de un lugar al turismo rural de otro, es que haya algo que lo diferencie, porque hoy en día hay demasiada oferta, ¿no? Y en ese sentido, las veces que yo he tenido ocasión de participar en el comité científico, pues me parece que se daban pasos muy buenos para ello, ¿no? Desde el punto de vista del territorio museo, que está concebido con dos fundamentos, ¿no? Uno primero de ofrecer a la población, a su propia población, el conocimiento del territorio donde vive, de esa manera complementada, ¿no? Es un museo con muchas salas, donde cada sala está en un pueblo, ¿no? Y cada una con su tema específico, ¿no? De esa manera la idea surge pensando primero hacia adentro, ¿no? Y lógicamente, si tú tienes organizado esa exposición de lo que eres, ¿no? Pues lógicamente facilita si alguien viene de fuera el que te conozca, ¿no? Tiene una exposición preparada para que te conozca, ¿no? Entonces muchos han creído siempre que es un tema puramente turístico, ¿no? Yo nunca lo he concebido como un tema turístico. Yo el tema turístico lo veo como además, puede ser, pero la importancia que tiene es que lo consuma permanentemente la población, para que conociéndose mejor le permita realmente defender y conservar el patrimonio y lo que tiene, ¿no? Lo que se ignora se desprecia, ¿no? Mientras que lo que se conoce se conserva, se valora, ¿no? Pero ¿en qué punto lo veis el proyecto del museo y cómo creéis que tendría que andar en los próximos años, ¿no? En el siguiente marco? En la medida en que se ha cumplido, es decir, los dos proyectos estratégicos se han hecho, la marca se ha hecho y Territorio Museo acaba de terminarse hace poco, antes de las elecciones, el proyecto que daba de centro de interpretación en Sorihuela de Gualimar, de tal manera que en este momento tenemos los 8 centros construidos, abiertos, operando, aunque sea los sábados por la mañana, con esa gestión en común, con la idea que tenga con ese bono en común, le permita ser consumido para el que venga de dentro o de fuera, ¿no? Es decir, pero ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Hombre, ya que se ha hecho, y se ha hecho la fase inicial del edificio, de darlo a conocer y demás, pues yo creo que tenemos que tener otra fase complementaria, una segunda fase, para hacerlo un poco más dinámico para que la gente participase más. Como llamando la atención, ya que el nuestro es el Centro de Interpretación de Giribaile, ahora que se está excavando, pues tener esos elementos que se encuentran allí y hacer un pequeño museo dentro del centro de interpretación de los objetos que se puedan contemplar de todas estas excavaciones que se están realizando, para que la gente tenga otro complemento más, no solamente el informativo, sino también el visual, el decir, oye, mira, pues esto era así y fíjate, esta es la réplica. Mucho camino se ha andado en ese sentido por parte de todos los presentes. Lo primero que hubo fue que hacer entender a los visitantes que aquello no era un museo, era un centro de interpretación. Pero, como dice Paco, no hay piezas expuestas, ¿no? La idea es que en algún momento sí que la haya. Pero sí que ha cumplido una función fundamental, y eso Andrés lo ha vivido muchísimas veces en primera persona, ¿no? Cuantísimos vilcheños y vilcheñas no tenían ni idea de lo que era Giribaile en su conjunto. Ha supuesto para nosotros una herramienta para dar a conocer que teníamos algo muy importante, que era Giribaile, que no eran las cuevas de Giribaile ni el castillo de Giribaile, ¿no? Muchísima gente no lo sabía y nos ha servido de herramienta. No te digo que lo sepa solo a través del centro de interpretación, pero a nosotros nos ha servido como herramienta para enseñárselo. Le hemos hecho ver que lo realmente valioso es lo oculto de Giribaile, y ese papel sí que lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo el centro de interpretación.
como dice Paco, hay que dar un paso más. Y con todas las dificultades burocráticas, técnicas que surgen en el momento que tú quieras poner piezas allí, puesto que no es ni un museo ni una sala musealizada, que parece que tiene un grado de exigencia menor, habría que hacerlo, ¿eh? Y lo que se extrajo el año pasado, en algún momento, yo he hablado con Luis, con el arqueólogo, en algún momento debería venir por aquí. Y si fuera posible, porque esas piezas no puedan permanecer aquí de forma definitiva, hacer réplicas, reproducciones que la gente vea, incluso pueda tocar. Eso daría más sentido al centro de interpretación y vería la gente que la excavación ha sido productiva, porque muchas charlas se han organizado, mucho hemos hablado, pero todo era mediante proyección y la gente lo que le gusta es tocar, palpar. Totalmente de acuerdo. Se ha cumplido ese primer objetivo, que era enseñarle que el consumidor sea el consumidor local y que conozca lo que ahí hay. Luego se ha cumplido un segundo objetivo, volvemos a lo mismo, al elemento diferenciador. Yo creo que museos de arte y costumbres tenemos todos, hay en todos sitios, pero es que aquí, con estos territorios, con estos 8 centros o 9 centros del territorio museo, otra vez incluimos elemento diferenciador, porque va a venir gente a ver una cosa que solo puede ver en nuestro pueblo, ¿no? Como en nuestro caso, muy concretamente, el Centro de Interpretación de Giribaile. Y es verdad pues que esto debería dar un paso más adelante con la regeneración de contenidos, con la inclusión de otras cosas, ¿no? Actualización a nuestro sobre todo, es que a nuestro le hace falta actualizar contenidos evidentemente porque estamos en plena vorágine de descubrimiento de Giribaile, ¿no? Evidente, es que yo cuando tengo una visita ya casi prácticamente le digo no leáis mucho y escucharme a mí más. Porque os tengo que dar muchos más datos de los que aquí en los paneles hay. Yo creo que ese sería el siguiente paso, sería dotar los centros, mejorar los contenidos en algunos sitios o modificarlos porque han cambiado, porque yo creo que son certezas e hipótesis de muchas cosas que ya se saben lo que hay, ¿no? Sería dotar de contenido al centro de actividades. Una siguiente fase sería dotar de actividades, lo que hemos dicho siempre, un cuadernillo didáctico que debería tener cada uno de los centros, que no tenemos, ese cuadernillo didáctico debería estar. Y está elaborado, hay que imprimirlo nada más. Pues, hacer ese cuadernillo, y con ese cuadernillo es que el centro no se habla solamente los sábados o visitas concertadas, sino que un par de veces al año, 3 veces, X veces al año se puede abrir con actividades, hemos dicho. ¿Por qué no hacer una actividad o crear allí un horno de cerámica que los chavales puedan llegar, hagan su taller de arqueología, metan su pieza en el horno y al final se la lleven? Y diversificando. Hemos apuntado más ideas. Vilches tiene posibilidades, ese centro de interpretación tiene posibilidades muchísimas, bueno, y el resto de los centros casi todos tienen muchísimas posibilidades, que se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Primero por la orografía. Es un terreno bastante montañoso, que tiene un olivar en pendiente, y entonces esa producción necesita mucha más ayuda y mucho más trabajo que un olivar en llano. Entonces, ¿qué ha pasado estos últimos años? Que el aumento del coste de la recogida, tanto de la producción de 1 kilo de aceituna, se ha disparado por el incremento del petróleo, por el incremento de los abonos, por el incremento del salario de los trabajadores. Y entonces, ¿qué ha pasado con el precio del aceite o el precio de la aceituna? Que ha bajado prácticamente a la mitad de hace 15 años. Entonces, esa porción de ganancia que tiene el agricultor, pues se ha mermado mucho hasta que ha producido y se está produciendo de que algunos olivares no sean rentables. No sean rentables porque vale más el coger el producto que el producto en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si no ponemos medios por el tema de subvenciones, por el tema de bajos costes, por el tema de ayuda, por otro tema, este tipo de olivar se perderá totalmente. En Vilches hubo hace unos cuantos de años que los barrancos se dejaron de cultivar, se dejaron a pasto y luego se dejaron de cultivar. Ahora llevamos unos cuantos, 5 años, 4 o 6 años, que la gente está volviendo a coger los barrancos, puede ser por el problema de la crisis. Pero es que cuando pasen 4 años más, los barrancos van a estar todos a pasto y labor, porque no, es que cuesta más, como dices tú, o sea, cuesta bastante más dinero. El trabajo que tú le hagas, bueno, y porque la gente no le echa las cuentas,
Pues tú vas a tu oliva un día, las pechugas, tú no apuntas ningún jornal, tú vas a ir a las curas, no apuntas ningún jornal, y cuando vas a cogerlas no apuntas ningún jornal. Luego lo que te dé la cooperativa es lo que tienes. Si tú ajustas los jornales o los días, las horas que tú has echado en el campo y lo miras por lo que te da la cooperativa, al final dices tú... Estoy trabajando por día, Porque no es rentable. Aparte de que tenemos aquí en Vilche habrá 2 o 3 zonas de olivar bueno, el demás es todo olivar de montaña, de cuesta y olivar malo. dependiente. La tierra esta roja que tenemos aquí es mala. O sea, ya no es que sea dependiente, sino que las olivas no son buenas. No tenemos riego, que es una cosa que hay que entrar en debate, que un pueblo con mayor coste interior de España, con 3 embalses alrededor, y no tenemos riego en ninguna de las olivas. El riego que hay en las olivas son todos privados. Pero el problema es antiguo. Ahora se analiza más y se agudiza cuando otros sectores, por ejemplo, industrial ha venido a menos, el sector de la construcción, pero el problema es antiguo. Siempre se ha vendido, hasta los propios de jiennenses no lo hemos creído, yo extiendo el problema a toda la provincia ya, no hemos creído que el olivar era la panacea, era la bandera de la provincia, y cuando no era así. Yo hace mucho tiempo, no recuerdo si fue en un texto de historia cuando estudiaba la carrera, que ya un historiador se atrevía a recoger por escrito que el monocultivo del olivar en la provincia de Jaén era la ruina de Jaén. Precisamente por eso, porque en las localidades pequeñas la gente estaba a expensas de que le llamasen al criterio bastante subjetivo del dueño de la finca, estamos hablando de grandes extensiones, según le parecía bien o le parecía mal. Y todos recordamos, pues yo lo recuerdo en mi pueblo, los grupos de agricultores, de campesinos, en la plaza del pueblo, todas las mañanas, que llegara el capataz de turno, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Cuando en una época en la que se laboreaba muchísimo más, se araba, se cavaban los olivos, se blanqueaban las cepas, etcétera, etcétera. Eso trasladado a nuestra época en la que se le hacen las labores mínimas, pues lo agrava. Yo creo que la mayoría de la gente, quitando los grandes propietarios, los grandes con extensiones de terreno grandes, como tú decías, la demás gente, la concepción que tenemos o la percepción que tenemos es de extra, ¿no? De extra. Por eso decía yo de la situación económica no tan extremadamente negativa, porque durante un tiempo ha habido familias que han podido meter un extra desde esos 200 olivos o de esos 300 olivos que tienen, ¿no? Claro, y un aporte que dependiendo de lo bueno que fuera la cosecha, depende del año, pues era eso. Tanto con los monocultivos como con los monoproductos ganaderos, que hemos estado mucho tiempo explotando solamente el porcino, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora están surgiendo algunas iniciativas de ganadería de pavos y demás, pero claro, es prácticamente la misma situación. Pero bueno, si la realidad es que tenemos ese monocultivo, pues habrá que ingeniárselas para modernizarlo, maquinaria. Y hasta donde se pueda diversificar. Hasta que diversificar el producto que sale de ese monocultivo, apostar por la calidad también. Es verdad que hay tantísimos propietarios que no todo el mundo puede hacer su aceite de calidad. Evidentemente el mercado es el que es, ¿no? La solución sería la calidad. La comercialización, lo primero, que no estamos de acuerdo aquí en la provincia de Jaén. Yo creo que debería haber una comercialización única en la provincia de Jaén y luego la calidad. Por ahí va de los tiros. Yo creo que tiene que ser la calidad del aceite bueno. En las jornadas que hemos estado haciendo sobre el sector lebrero, con las catas de aceite, el aceite bueno que da es de una cooperativa pequeña, de Sierra Mágina. O sea, ese aceite lo puede sacar cualquier cooperativa de esta de aquí, que es lo que tenemos que sacar. Nosotros en la comarca, un 10, un 8, un 7% saca cada cooperativa de aceite virgen extra. Y tenemos que ir ahí, tenemos que apostar por eso. Porque si no, yo veo que el campo y los pueblos pequeños, los pueblos estos que tienen cuestas, la mayoría se van a perder cuando empiecen los plantones estos que han sembrado intensivos a 4x4, que yo ya sembré un año ahí en Guadalén con la FA 54.000, cuando estos plantones empiecen a producir a pleno rendimiento, no va a merecer la pena coger ninguna cuesta de estas de aquí. Cuando empiecen a producir todos esos plantones que están sembrando en países lejanos, Marruecos, Argentina, están sembrando un montón, la producción allí va a ser mucho más barata, va a entrar en competencia con esto que parecía que últimamente iba a ser la panacea para salvar un poco el olivar,
va a entrar en competencia y vamos a estar siempre en inferioridad de Bueno, condiciones. Hace unos años, recabando información sobre el mundo de las cuevas, me hice con la película El genio alegre, de Marujita Díaz. Esa película se grabó aquí, se rodó aquí en Vilches. Aparecen planos del paisaje urbano y el paisaje agrícola de la localidad. Hay uno de ellos, un plano supuestamente tomado desde el campanario de la iglesia o desde del Cerro del Castillo, en el cual enfocan hacia los mesones, porque la era se rodó en agosto y estaban sacando la parva, que se decía, es decir, trillando, ¿no? Y bueno, pues esa zona era de cereal. Pero todo lo que es ahora mismo la Vega del Guadalén, que está plantado de olivar al 100%, no queda ni un centímetro cuadrado, no había ni un olivo. Anda, te estoy hablando del año 56, que es cuando se rueda en verano aquí la película El genio alegre, con Marujita Díaz y los actores famosos del momento. ¿Y los frutales y huertas? Cereal. Tenía que ser cereal. Cereal. En Vilches tiene que haber bastante cereal y un montón de eras. En Vilches había un montón de Era eras. Había un montón de eras. un paisaje beige, pajizo, nunca mejor dicho, porque lo que se veía era eso, ¿no? La paja y el grano, todo era cereal. En cuestión de poco tiempo, bueno, en la época en la que, año arriba, año abajo, se instala el poblado de colonización de Guadalén, Miralrío. Pero bueno, Miralrío no se veía desde estos planos cinematográficos que estoy diciendo. Sabéis que la parcelación suponía que el agricultor iba a sembrar productos de huerta, porque además iba a tener regadío. La presa ya estaba construida, iba a tener regadío. Al principio así fue. La suerte eran de pero, huerta. claro, pero ¿cuánto tardaron? ¿Cuántas huertas quedan ahora mismo en el entorno de Guadalén? Lejano y cercano, porque en las mismas paredes del pueblo hay olivar. Se ha ido a lo cómodo. Y eso pues no ha favorecido la evolución de la agricultura en esta localidad, ni muchísimo menos. El olivar también ha ocurrido una cosa, se ha producido una dispersión enorme de lo que eran las grandes fincas. Hay mucho minifundismo hoy en día. Bien, es verdad que hay por ahí una ley que evita la dispersión o pretende la concentración parcelaria. Es decir, una persona con un número de hectáreas reducido no puede donarla proporcionalmente a todos sus hijos, sino que si es muy pequeño es uno solo el que lo puede heredar. Esto me informaban hace años la Cámara Agraria. Aún así hay familias, como estamos comentando aquí, pues que tienen 50, 60, 100 olivos. Pues eso no es rentable pues porque la mano de obra es familiar y sacan para el aceite del consumo del año como mucho. Ese cambio de mentalidad a nivel institucional habría que favorecerlo. Lo ideal sería que el productor envasara el producto. En vez de venderlo a granel, como se está vendiendo ahora el aceite de oliva, es que se envasara, hubiese una envasadora en la cooperativa que automáticamente se envasara ese producto y se comercializara. Pero eso está en contra de la política actual, que es la concentración, la gran concentración, para vender grandes cantidades y volúmenes a nivel de granel. Sí, pero eso sería lo ideal, porque mantiene el precio. Es decir, no hace mucho lo que nos decían en las charlas es que la barbaridad es que cada cooperativa quiera envasar. ¿Tú eres de la opinión que lo que tiene que hacer es envasar y vender directamente? Para mantener el precio, porque a granel seguro que no se mantiene ese precio. Y yo creo que tendrían que envasarse prácticamente todo. No que digo no, porque hay temas, por ejemplo, una conservera te va a pedir 10.000 litros de aceite, eso no lo va a echar en garrafa, eso tienes que dárselo en un camión. Pero al pequeño producto, al pequeño consumidor, eso automáticamente tenemos que envasárselo. Y, por ejemplo, el otro aprovechamiento del olivar, la biomasa, por ejemplo. Vosotros no estáis muy lejos de la estación minera de Baeza. En la estación minera de Baeza hay una industria de transformación de biomasa a electricidad. Yo he escuchado en la radio durante toda esta temporada última de la aceituna haciendo llamamientos a que la gente vaya allí a llevar su poda, ¿no?, de olivar y no la queme. La gente de Vilches lo lleva.
¿O no lo lleva? Y si no lo lleva, ¿por qué no lo lleva? No lo lleva por el coste. Por el coste. Por el coste. Entonces, ¿creéis que vosotros que sería una alternativa posible el que hubiera unas microestaciones de transformación de biomasa en electricidad o en otras cosas, o en compostaje, o en otras materias, para aprovechar ese recurso, que es un recurso real? ¿Sería posible? Sería posible, pero claro, en cada pueblo, para que el coste de transporte, ese transporte que vale un dinero, porque ya el productor pues, no tiene forma de mandarlo a 30, 100 kilómetros de distancia, pues automáticamente ese coste se redujese. Ahora mismo se está estudiando el tema del pistacho, pero claro, eso es un producto que primero no es conocido aquí en la provincia, y segundo, hay que hacerlo conocer, y segundo, que la producción no es plantarlo y mañana... Tercero, pero que te pare a tu conversación es que volveríamos a plantar pistacho en terreno malo de cuesta. Claro, si es que... O sea, que al final, coger el pistacho costaría bastante más dinero que si el pistacho... Claro, en un sitio llano y en un sitio más fácil de meter maquinaria, de meter todo tipo de aparatos que puedan reducir la producción. Que la gente está muy hecha al modelo actual, evidentemente. Y luego hay un factor que siempre quedará ahí, que es el factor buena cosecha. Porque el año que hay una buena cosecha, pues a esa familia le apaña un poco el año, ¿no? Evidentemente. Y, ¿sabes? Es renunciar al factor buena cosecha, es decir, pero es que cuando venga buena no lo vamos a tener. Cuando viene mala lo pasamos mal, pero cuando venga bien... Entonces, por ahí también veo que puede ser difícil. Para ver ese cambio había que concienciar mucho a los agricultores y es un problema. Y el problema tiene porque son agricultores jóvenes. En la charla, José Juan Gaforio lo decía, que los agricultores jóvenes son más reacios a... Empieza su charla con el glifosato. Los agricultores jóvenes que hay ahora van a trabajar a lo más cómodo que haya. Los agricultores que tenemos son todos jóvenes, ellos están acostumbrados al olivar. A ver cómo concienciamos para que cambien de cultivo, que me hago la historia. Había personas mayores allí y decían, ya vamos tarde, esto ya venimos años diciéndole, que no hay pájaros, que no hay bichos que se comen, que el glifosato esté malo. O sea, y José Juan dice, que eso se lo ha encontrado en todos los sitios cuando he dado una charla, es que los agricultores viejos están más concienciados y con ellos se podía haber hecho ese cambio de cambiar el monocultivo con otros cultivos o como fuera, y vamos a tener un problema con los agricultores jóvenes. Estos van a ser más reacios a cambiar todo porque estos están acomodados a este tipo de cultivo que tenemos y van súper cómodos a lo que hay. A ver cómo lo metemos que cambie. Un terreno que era para huerta se convierte en pocos años en terreno de olivar. He dicho antes, quizás por comodidad. Quizá ha tenido... Que era rentable, ¿no? Que era rentable. Bueno, es ahí donde yo quería llegar. Efectivamente, ese cultivo ha estado y está, hasta donde yo sé, sigue subvencionado, ¿no? No sé si a la planta, si a la producción, a la producción, mientras que esas otras opciones de cultivo de huerta no lo están. Y no solo no lo están, sino que entran en una competencia terrible con productos de huerta que vienen importados de países cercanos, como por ejemplo Marruecos, ¿no? Cultivos de invernadero de nuestro propio país, de nuestra propia región, y que se dan mucho más tempranamente, con lo cual cuando aquí se produce pues ya son tardíos y el ajuste de precio y demanda hace que tenga un precio mucho más bajo y menos rentable. Todo eso supone un cambio de mentalidad del agricultor, pero hay que ayudarle, ¿eh? Sebastián no pidiera al final todo el tipo de papeleo que le tiene que pedir a ese pequeño agricultor para poder vender el producto, porque al final le van a pedir 1000 papeles, que si registro, que si no sé qué, que si 1000 cosas, cuando no, yo creo que no haría falta tanto papeleo. Cuando a ese agricultor le digas todo lo que tiene que mover, me acuerdo los otros días, en Arquillo han hecho un taller de elaboración de jabones y me preguntó una de las mujeres que si yo iba a poder ayudar para darse el registro. Digo, sí, yo busqué la página web donde pedían para registrarse. Cuando vieron todos los papeles que tenían que hacer, directamente se echaron la mano a la cabeza y dijeron, pues no registramos nada. Y a lo mejor podía tener su salida, pues si están elaborando los jabones, podían crearse como asociación, no sé, o como una pequeña empresa, y podía vender sus jabones y a lo mejor podía tener salida. Pero nada más que ya yo cuando le di los papeles y vi la cara que puse, dije, claro, le piden los mismos papeles como si fuese un ingreso. como si fuera una empresa grandísima. Entonces, claro. pues yo cuando vi la cara que puso la mujer, pues dije, pues ya me la he cargado, esto ya no lo van a registrar nada. Y a lo mejor un fallo, pues a lo mejor había que decir, no, venga, te vamos a ayudar y esto vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver, y vais a tener vuestro registro sanitario para poder vender vuestros jabones. ¿Qué va a durar? Lo que dure y vamos a ver, vamos a echarnos para adelante.
Pero ella ya se asustó. Cuando yo le saqué los papeles que tenía que tener, pues dijo, y los pequeños mercados de estos, pues pasará esto. El subsidio horario, que es una medida proteccionista de carácter social, precisamente para paliar estas dificultades que hay de empleo permanentes, estructurales, que genera el olivar. Que es verdad que hay sectores fuera de Andalucía que lo cuestionan, cuando nadie cuestiona que todos los agricultores propietarios reciban subvención de la Unión Europea, ¿no? Los de aquí y los del norte y los de Alemania y los de Francia, ¿no? Es decir, nunca nadie éticamente cuestiona de que además cuanto más tenía de propiedad, más subvención ha recibido, ¿no? Se ve que ha habido realmente a veces debates respecto a la idoneidad o del apoyo y de los subsidios, ¿no? Yo no planteo si cuestionamos o no, que yo no lo cuestiono y por tanto no voy a preguntar una cosa que es obvia, sino que sí tiene otros efectos que podrían ser perversos en términos de los jóvenes. Los jóvenes que entran en el sistema y que se acomodan y que sobre todo no les permite tener expectativas profesionales de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿vosotros cómo veis en la posibilidad de que para los menores de 35 años se pudiera establecer una alternativa de subsidio por empleo, un empleo que pudiera ser fijo, discontinuo, de 6 meses todos los años, dedicado a actividades profesionales de aprovechamiento del monte como servicio público que ahora no se aprovecha, utilizando los mismos fondos que se destinan a subsidios, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tenía que ser así. Yo creo que tenía que ser, tú vas a cobrar el desempleo, que no sé si se cobran 400 euros. Sí, pero ese sería, la administración tiene que hacer un esfuerzo y decir, en vez de cobrar 400 euros, va a cobrar 800, 700, 900, lo que fuera, pero va a tener que trabajar en el monte, trabajando. Un poquito más de dinero, un poquito más, lo que fuera, pero que no estuviera que le diera los 400 euros para que estén ahí en la plazoleta viviendo litrona, o yo dejo el instituto y cuando dejo el instituto y estoy cobrando el primer mes de desempleo, tengo una moto, tengo un coche y los niños se van a estudiar a la universidad sin dinero y vienen al pueblo y ven al niño con la moto y el coche y dicen, mira, yo estudiando sin nada y él que no hace nada, ahí tiene su coche, si tiene su historia, que trabaje. Yo, en vez de estar parado, pues que trabajara X tiempo, no sé, y que cobrara un poquito más, un sueldo razonable para poder vivir, pero que estuviera empleado su hora, que no le dé dinero por estar... Y no solo eso, David. A ver, si el subsidio no puede aumentarse a más de los 400 y pico, 500 euros que se cobre, que ese subsidio que se cobra durante 6 meses sea productivo. En eso estoy contigo, ¿eh? Si ese subsidio equivale a 4 horas de trabajo diario y no a 8, pues que sean 4 horas de trabajo diario, pero productivo. Y siempre habrá en la localidad actividades a las que se puede dedicar estas personas. Ya conocemos la otra modalidad, ¿no?, de gente que está cobrando subsidios, pero lo llaman para realizar cualquier otra labor y esos 15 días, ese mes, lo que están, tienen un suplemento, ¿sí? Pero y el resto del año, cuando está cobrando los meses del subsidio agrario, no realiza ninguna labor, no realiza nada. Ni siquiera están obligados a asistir a actividades formativas, ni siquiera se ofertan, si quieren van y si no van. Entonces por ahí eso habría que modificarlo. Mi padre decía hace muchos años, que estuvo una vez nada más en el paro, que esto fue una ley o una norma, que tenían que presentarse todos los días, los que estaban cobrando el paro, todos los días tenían que presentarse 2 o 3 veces en el ayuntamiento, en una sala, tenían que firmar como que estaban allí, que no estaban en otro sitio trabajando. Sí. Ese tampoco sería el sistema, pero el sistema sería que estuvieran empleados. Pero vosotros, ¿qué pensáis respecto a la propuesta que yo he dicho de los jóvenes de empleo? Yo estoy hablando de una actividad profesional e incluso ese joven a lo mejor recibiría una formación profesional especializada en una materia relacionada con la actividad del monte, la que fuese. Puede ser protección de especies protegidas, puede ser prevención contra incendios, puede ser reforestaciones de lo que sea, puede ser aprovechamiento de recursos ociosos del monte, de setas, de lo que sea, que puede tener por una actividad, convertirse en una actividad productiva. Es decir, yo no estoy hablando de que hoy va a trabajar en esto y mañana en lo otro, sino que se le pueda formar una actividad y sabe que todos los años tiene 6 meses profesionalmente se dedica a eso y el resto de los otros 6 meses estará recogiendo aceitunas o estará haciendo lo que sea.
Me refiero a ese proyecto concreto. ¿Cómo lo veis? A mí me parece bien. A mí soy partidario de todas las medidas proteccionistas, evidentemente, pero me parece bien que haya un término intermedio. A mí lo que decía David, que se complemente, que tú hagas un trabajo y se te complemente ese sueldo. También está cuál es esa diferencia de precio, porque para cobrar 700 echando 8 horas, cobro 400 sin echar ninguna. Hay cierto nivel de acomodamiento en el sector juvenil, sobre todo en el que no tiene formación. Por eso también, lo habéis dicho ya, una de las posibilidades no es solo el trabajo, sino recibir estar obligado, no sé, la palabra obligado es muy fuerte, recibir una formación también a cambio de ese subsidio agrario. No tiene que ser solo trabajar, pero una formación que no tiene por qué ser, no sé, pues relacionada, puede ser variada, puede ser de miles de formas posibles, ¿no? Yo creo que ahí también podría ser una vía, ¿no? Yo creo que por ahí también podría. Debe existir el subsidio agrario y debemos luchar los andaluces por ello, porque cuando nos critican desde otras comunidades, tú has comentado que no ven los beneficios que ellos tienen en otro sentido, ¿no? Si desapareciera, Andalucía se desangraría como ya se desangró en la década de los años 60 y 70. Hemos comentado en charlas diversas cómo Vilches pasó de tener a finales de los años 60 7.000 y pico habitantes, 7.500 más o menos, a estar ahora en 4.900 escasos. Y esa sangría gorda se produjo en la década de los 70, cuando la agricultura dejó de ofrecer oportunidades, cuando le ofrecía las mismas o casi ninguna que en décadas anteriores, pero en otras comunidades, España, fuera de España, le ofrecían posibilidades que aquí jamás iban a ver. Si, repito, como he empezado, si el subsidio agrario desaparece, muchas localidades se quedarían muertas, absolutamente muertas, porque entonces tendrían que salir sin formación y a la aventura muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Con todo lo que supondría de riesgo y demás. Yo creo que sí, sería importante que la gente joven, además de esos 6 meses, tuviera otro tipo de actividades en ese trabajo como primera experiencia dentro de su vida laboral, porque teniendo ese primer trabajo o esa primera ocupación, podríamos decir, durante esos 5, 6 meses, 4 meses, lo que fuera necesario, pues eso es otro punto de partida para que puedan encauzar un poco más el tema del trabajo dentro de su vida. Y entonces pues es una salida que pueda tener, y no como ahora que el que no tenga un tipo de estudios pues no tiene nada de salida, está esperando a que llegue diciembre para ver si puede ir a la aceituna, a la recogida de la aceituna. Entonces, no solamente con ese tipo de trabajo se fomenta más el tema de personal de cada uno, para decir, pues voy a luchar por tener alguna vida mejor, por tener un trabajo, sino que también la gente pueda tener otro tipo de perspectiva, de comunicación, de contactos, con otro tipo de cosas que le ayuden a encontrar otro tipo de trabajo o con su profesión que a ellos más les gusta. Rendimiento de los montes efectivamente es mínimo, es irrisorio, y de cara al obrero pues tiene poquísima trascendencia. Yo creo que hoy en día ni se varea la bellota, en la época se deja que caiga sola para aprovechamiento de los animales, y desde el punto de vista cinegético de la caza pues sacarán beneficio pues algunos propietarios, no más. Recientemente, metido en el archivo histórico del ayuntamiento, encontraba actas de pleno de los años 30 del pasado siglo, en la que había acuerdos de pleno por los que se exigía pedirle obligatoriamente a los dueños de las fincas de bosque, de encinar, que contratasen obreros del pueblo, porque muchas veces
los traían incluso de fuera. La sensación es que no, que está siendo aprovechado de una manera mínima y para actividades que no generan una gran riqueza ni beneficio para el pueblo en general. ¿Y qué cosas se podrían hacer? ¿Qué aprovechamiento se podrían sacar? ¿Qué no se hace ahora mismo? Pues ganadería extensiva. ¿Por qué no volver a la ganadería extensiva? Podría hacerse perfectamente, ¿no? La ganadería extensiva fue la que levantó Vilche desde el siglo XVIII y XIX. Luego se pasó a la intensiva o estabulada y a partir de ahí pues ha prosperado hasta que ha venido abajo, pero la ganadería extensiva podría ser una solución, ¿eh? ¿Aquí hubo cerdo ibérico en las dehesas? Sí. ¿Sí hubo? Sí lo hubo. Incluso hasta principios del siglo pasado había cerdo ibérico, sí. Sí, sí. Fue cuando empezó a estabularse, cuando se cambió a esta otra... ¿Y por qué crees, por ejemplo, de que no se... cuando el cerdo ibérico, incluso en estas últimas décadas, ha sido una ganadería muy extendida en todo el resto de Sierra Morena, ¿por qué aquí no se produce? ¿Por qué aquí no? Porque eso ha tenido su mercado, un mercado distinto, que es un mercado tercero de calidad, que ha tenido unas buenas rentabilidades. Pues porque se optó por la ganadería intensiva en granjas y bueno, pues quizás es más cómoda, es más rápida, quizá se le saca menos valor añadido a la carne que en el cerdo ibérico, pero bueno, en la cantidad, pues no se aprovecha. Y si se aprovecha es pues para la caza, ¿no? Claro, para la caza, sobre todo caza mayor. ¿Qué otro tipo de aprovechamientos? Aparte de la ganadería, ¿veis? Siempre está la iniciativa siempre polémica o la posibilidad siempre polémica de la creación de campos de golf, ¿no? Que siempre se ha escuchado habitualmente. Un campo de golf en el entorno de dehesa parece que es un entorno privilegiado para que ese entorno de golf ahí ya está el problema medioambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor es otra posibilidad. Podría atraer un tipo de turista, Claro, también habría que saber encauzar ese turismo de tal manera que dejara esos ingresos aquí en el pueblo, que también es difícil, ¿no? Pero bueno, yo siempre he escuchado esa posibilidad, pues, pero siempre lo del campo de golf está asociado a su vez a una urbanización, ¿no? Claro. Que sería otra cosa. Genera también un conflicto medioambiental grave, ¿no? Y, bueno, pues bueno. Vamos, si queréis, a hablar de un poco del modelo turístico. Dejamos el tema agrario, y vamos a pasar al modelo turístico, ¿no? Es decir, ahora mismo, ¿cuál es el modelo turístico de Vilches? ¿Cuál es? ¿Cuál consideráis que es? ¿Qué percepción tenéis? ¿Cuál es el modelo que tiene? Hombre, el modelo turístico de Vilches es emergente ahora mismo. Vilches ha pasado del turismo de hace 5 años de nada, de cero, a empezar a estar dentro de la ruta de los castillos de batalla, haciendo sus fiestas medievales, a estar dentro del viaje al tiempo de los íberos, dando publicidad mucho del yacimiento íbero de Giribaile, haciendo actividades deportivas dentro de su cañada real, una de las 10 cañadas que hay en España, está aquí en Vilches, y potenciando mucho el sistema turístico referente a su potencial de embalse. Todo el tiempo de costa interior, o sea, embalses, fuentes, ríos, de pesca, de actividades deportivas, pues todo eso se está potenciando mucho más y está enriqueciendo mucho al pueblo por el número de visitantes y el número de gente que tiene interés ahora mismo en visitar Vilches. Porque ese, ya te digo que es una cosa que estamos emergiendo. ¿Qué cosa haríais para mejorarlo? Yo creo que el tema de embalses sí que no lo tenemos muy tocado todavía. Se han hecho inversiones, ya se hizo el Pantanal en Giribaile, ahora se ha hecho el recinto aquí que se ha hecho fabuloso en Giribaile, pero yo creo que en los años que llevamos, nosotros de la Sodeco lo hemos visto que no hemos hecho nada, ni en Vilches se ha hecho nada, y es la mayor costa interior de España. Pero se está haciendo algo, pero ahí deberíamos potenciar mucho más y trabajar sobre todo el tema de los embalses. Potenciarlo de tener un embarcadero a lo mejor en la Fernandina, igual que han hecho en Giribaile o el de Giribaile y Baile, pero haciendo, porque sí se utiliza, o sea, yo voy muchas veces a pescar no tenemos explotado el tema de la pesca aquí en Vilches, tenemos nuestra sociedad de pesca, nuestro club deportivo, pero poco más, pero muchas veces estoy pescando en la Fernandina y veo que viene gente de fuera y con sus canoas
pero son empresas de fuera. En Vinche podríamos tener una empresa de turismo y ir explotando los pantanos como los explotamos. O desde el ayuntamiento, que el ayuntamiento tuviera 5 o 6 canoas que se pudieran alquilar, no lo sé. Guadalén no es para abastecer agua, y Guadalén se podía meter barcas de recreo, se podía hacer cosas, no sé, se podía utilizar mucho más ese pantano que no tenemos utilizado para nada. O sea, solamente se utilizan los pantanos solamente para la pesca y poco más. Hay la zona es de Arquillo, pero a mí me gusta muchísimo, son las Peralejas, que nosotros ya invertimos allí con la caseta aquella, el tema de la cigüeña negra se tuvo que parar. Ahí hay una zona de pesca maravillosa, se lo dije a Fran en su momento, pasa claro, en estos momentos que estamos pasando pues ha sido malo, ¿no? Pues hay una represa y está el río. Allí se puede hacer una zona de pesca, como está en Sevilla, como hay un sitio que yo voy a pescar, con sus puestos, que sus puestos son una plataforma de hormigón y ya está, y habilitar un camino por detrás, ¿no? Pues no tenemos, o sea, en la provincia de Jaén no tenemos ningún escenario de pesca que podíamos tener. Yo estoy en la asamblea de la Federación Andaluza y siempre pongo la misma pelea. Digo, siempre nos toca a los de Jaén, a los de Granada, a la Almería, hacer 300 kilómetros para allá, para llegar a Sevilla a pescar y después otros 300 para volver. Y nosotros que tenemos 3 embalses, se empezó a hacer ahí en la estación de Linares Baeza, pero no se llegó a terminar. Entonces yo creo que nosotros con 3 pantanos deberíamos tener una zona de pesca. Es un problema, que es que los pantanos bajan y suben dependiendo de la lluvia, ¿no? Pero hay algunos sitios como ese allí en las Peralejas que se empieza en una zona de pesca maravillosa. Y sobre todo explotar más. Yo creo que una cosa que no tenemos explotada para el turismo se puede explotar muchísimo más, ¿no? ¿Cómo creéis, aparte de estas aportaciones, que podía complementar y ayudar y mejorar el tema turístico? Uno, el aprovechamiento de Giribaile. Ahí tenéis el ejemplo de Cástulo, ¿no? Que está suponiendo un cierto revulsivo, ¿no? en Linares. Y bueno, el Giribaile es un gran yacimiento arqueológico pendiente de hacer. Ahora mismo estamos de manera muy incipiente, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, el camino de Aníbal, que es una columna vertebral que atraviesa la comarca entera de este a oeste, que es parte de un camino desde Cádiz a Roma, que es un itinerario de cultura europeo como el Camino de Santiago, y que nosotros más podríamos, en la parte que nos toca y en cooperación después con el resto de los territorios, tal vez de potenciar ese itinerario cultural de Cádiz a Roma, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis? Giribaile, lo bueno que tiene es que si ahora hemos hecho un embarcadero cerca del yacimiento íbero, es compaginar esas dos cosas, es unir ese producto, tanto el yacimiento tipo arqueología como deporte o recreo, como la recreativa del embarcadero de Giribaile. Como están relativamente muy cerca, pues un potencial sería unir esas dos cosas, darle valor al yacimiento y darle valor a la otra, para que la gente parte del día se estuviese en tipo de recreo o visitando el yacimiento y otra parte del día pues disfrutando de la parte de recreo y el embalse del embarcadero. ¿Y el camino de Aníbal? No, yo iba a comentar algo sobre Giribaile. Hoy en día, actualmente, la oferta turística de visita de patrimonio dentro de lo que es el turismo rural es amplia y variada. La solución está en que un yacimiento u otro se potencie si hay un elemento diferenciador respecto a otros con los que compiten. Y Giribaile, todos lo sabemos, compite a nivel provincial con 2 yacimientos mucho más trabajados, con mucha más repercusión, como son Cástulo y Puente Tablas. Giribaile, el elemento diferenciador... La repercusión de Puente Tablas es ninguna, ahora mismo. Bien, porque lo está absorbiendo Cástulo todo, ¿no? Y Cástulo, por suerte o por desgracia, está muy cerca de Giribaile. El elemento diferenciador de Giribaile sería potenciar su ocupación cartaginesa, su ocupación púnica. Eso es algo que en la provincia de Jaén sería único en yacimientos de este tipo y de esa magnitud. Pero la rivalidad, lo iba a decir entre comillas, quito las comillas, la rivalidad con Cástulo va a perjudicar siempre a Giribaile. De hecho, en estos días se está tapando lo que se excavó el verano pasado, por exigencia de la inspección arqueológica.
se podía haber conseguido un dinero para consolidar lo excavado y no tener que taparlo. Porque la excavación de Cástulo del año pasado, de Giribaile, que tuvo mucha repercusión a nivel mediático, si este verano viene gente a visitar a ver qué se excavó, se va a encontrar nada. Ahí estaremos siempre detrás de Cástulo. Y la parte que nos corresponde a la medida de nuestra fuerza, a nivel personal, a nivel institucional, eso habría que intentar salvarlo, de todas. Todo eso tendría luego una conexión fabulosa con lo que tú dices de la vía de Aníbal, el camino de Aníbal, la vía Augusta, etc. Ojalá se abrieran muchos más tramos de esta vía y se le pudiera dar continuidad. De todas formas, este turismo rural, si no tiene repercusión cercana e inmediata en la misma localidad, pues yo creo que deja siempre menos beneficio que si tiene repercusión. Y Vilches, y algunos pueden decir, ya está aquí el maestro de las cuevas, como diría mi amigo David. Vilches tiene ahí un patrimonio olvidado, abandonado, sin explotar, y que está dentro de la localidad y que exigiría en su momento que los visitantes, por sus dimensiones, por su extensión, obligaría a los visitantes a entrar a la localidad, a recorrerlo, a hacer un tour. Yo he hablado muchas veces a nivel personal, con dueños de las cuevas, a nivel institucional, con los representantes municipales, que yo no hablaría en las casi 300 cuevas que yo tengo censadas, con distinto grado de conservación, algunas muy bien, otras absolutamente ya perdidas, pero todas con un itinerario que se podría fijar, una ruta, un sendero. Yo nunca hablo de restaurar las cuevas, fijaos, ni siquiera hablo de restaurarlas, que sería costoso, simplemente limpiarlas, adecentarlas y permitir el acceso a través de ellas o por la puerta de ellas. Eso no sería costoso, primero, porque a nivel de ayuntamiento tendrían que exigir a quienes dicen que son dueños de cada cueva que demuestren que es dueño de la cueva. Y si no lo demuestran con papeles, seguramente se puede demostrar mediante el derecho de costumbre, el derecho consuetudinario. Sí, porque fulanito que tiene 90 años lo atestigua. Vale, ¿esta es tu cueva? Sí, límpiala. Tiene 6 meses, tiene 1 año. Si no, será expropiada por el municipio y la limpiaremos nosotros. Y ahí entraría, no sería nada costoso, ahí entraría todo esto que hemos hablado del desempleo agrario, en lugar de dedicar tanta gente a barrer las calles, que tiene que estar limpias las calles, por supuesto, dedicarla, que durante una semana 3 personas limpian una cueva, ya hay una limpia. Eso produciría además un efecto contagio, porque muchos propietarios que la tienen olvidada, abandonada, verían un aliciente para que su cueva también estuviese visible, por lo menos visible. Y ese patrimonio es poderosísimo en Vilches y está tremendamente olvidado. ¿Alguna cosa más? Sí, voy a puntualizar un par de cosillas sobre Giribaile. Sé que nosotros sabemos que tenemos muchas trabas, estamos tapando yacimientos, pero yo creo que se podía ir de la mano con la Carolina, con el museo. Fíjate que había ahí una disputa siempre, pero bueno, ya hay un acercamiento, pues igual podía haber un acercamiento y ir de la mano con los de Cástulo, ¿no? Son dos yacimientos muy cercanos y podíamos ir de la mano. Yo creo que el problema en Giribaile es que mientras eso no sea público, tenemos un gran problema. A lo mejor hemos perdido todos los carros, hemos perdido todas las batallas que Se antes perdió el mejor carro que había. Cuando el presidente de la Diputación de turno estaba convencido de expropiarlo, de adquirirlo. Pero yo creo que eso tiene que ser, bueno, aparte de que sea BIC, el yacimiento arqueológico, que bueno, yo no sé ni por dónde andará el expediente, pero aparte de ser BIC, debería ser público, ¿no? Cuando mientras que no sea público nos van a poner 1000 trabas. Y sobre las cuevas, pues la verdad, bueno, yo que te iba a decir a ti de las cuevas y tú me vas a decir a mí, ya empezamos con Guadí en el proyecto que de patrimonio troglodítico, cuando yo empezamos a grabar y la primera vez que empezamos a venir por aquí al tema de las cuevas, la gente empezó a buscar papeles. Y dijeron, ¿qué están haciendo esto? Vamos a buscar papeles no hay, si nadie tiene papeles. Puede haber alguien que tenga a lo mejor un documento de compraventa,
Claro, ellos llaman escritura, no son Escritura, que escrituras son como las documentos de conocemos, por eso compraventa pasan por o notario. un documento de cesión. Pero hay un documento de compraventa que yo tengo escaneado bastante, que me han ido aportando, y algunos incluso pagaban lo que llamaban los derechos reales, iban y pagaban los derechos. Es decir, que de alguna manera se puede demostrar No la sé propiedad. tú si te acordarás o si tú estabas en una reunión que estuvimos en la Casa de la Cultura y Juan Navarrete, el anterior alcalde, dijo ese proyecto que tú estás hablando de rehabilitar las cuevas, lo lanzó allí y dije, madre mía, ¿cómo lanza aquí esto? Y luego al final se ha quedado, que era arreglar toda la calle de la calle Pastores por debajo. La mayoría de las cuevas que hay en la falda del castillo, me parece que son todas del ayuntamiento, me parece que hay muy pocas ahí privadas. Madre mía, Eso no diga eso bórralo. Eso se como podía... como te escuche una familia de aquí Sí, de ya lo sé, Vilches, la familia de Vilches, ya verás. que presente los papeles. Bueno, algunas ya le quitaron las puertas y pusieron el ayuntamiento las puertas, ¿no? Sí, había un juicio y se lo han concedido a ellos, a los que no son propietarios. A los que no son propietarios, entonces eso yo no sabía. Pero que sí se puede trabajar, ese sería un atractivo turístico para Vilches grandísimo. Hacer la visita que tiene ya directamente al castillo, Fardón de las Cuevas, y poder bajar a la calle Pastor. Dos rutas, mira, hay una ruta que es la del castillo y todo el camino empedrado que había y ha desaparecido en parte por el derrumbe de la tierra del ladero que tiene al lado. Se recorría desde lo que es la Canaleja, Hondillo, la Canaleja, el Caliche, salía a las 4 líneas de cuevas de la calle Pastores, a las 4 líneas. Eso no es costoso limpiarlo. Llegaba hasta el final de la Pontanilla. Llegaba hasta el final de la Pontanilla. Eso sí que está perdido. Eso no sería difícil. No ya con la mano de obra que estamos diciendo, sino que ahí sí que se puede luchar por financiación, por subvenciones. Y se podría conseguir. La panorámica que para un visitante forastero ofrece, tanto en un viaje de ida como de vuelta, y estamos hablando pues de 700, 800, 900 metros de recorrido, ida y otros tantos. En una visión, ir viendo todo el farallón de cuevas, y en otra todo el espectáculo que ofrece lo que es la Vega del Guadalén, toda la loma de Úbeda, Sierra del Acero y demás, es un paisaje pues que mucha gente seguramente, porque proviene de lugares que no lo hay, ya le llamaría la atención, ¿no? Desde el punto de vista paisajístico tiene valor, y desde el punto de vista patrimonial, de hábitat antiguo también. Y de turisticidad de alojamiento también, se podían habilitar algunas casas cuevas. Sería una fase posterior, ¿no? Rehabilitarla y acondicionarla, y estudiar cuáles son las más idóneas, porque todas no son idóneas para ello. Nosotros creemos que hay que potenciar más, como hemos dicho, los pantanos, las lesas, todo lo que tiene de Vilches con una... Se ha hecho aquí en Vilches un circuito de duatlón, pues como tenemos potencial del agua, pues ¿por qué no puede hacer un circuito de triatlón aquí en Vilches? A nivel andaluz, el primer circuito andaluz del triatlón. ¿Por qué no podemos hacerlo aquí? Ya que tenemos un camino de la vía que va del Cordón, te puede pasar a la Fernandina y después por carretera hacer a pie hasta que Vilches, porque no se puede hacer un circuito. Y eso le daría mucho potencial a Vilches desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista económico. Pues a lo mejor también apostar por la consolidación de algún festival que sea diferente en otros sitios. A mí me ha gustado mucho una experiencia piloto que hicimos en marzo, que fue el Festival de Narración Oral, que creo que se puso se subió el primer peldaño de algo que ofrece muchas posibilidades para Vilches, porque fue un éxito y sin embargo no está en ningún otro sitio, ¿no?, de la provincia. Entonces, a lo mejor también por ahí apostar por algún tipo de festival que sea diferente, que sea único, tuyo, como tenemos el Blues Cazorla o como tenemos otro tipo de festivales que atraen un grupo de turismo muy concreto. ¿Creéis que el arranque, que los bueyes, ¿no?, del carro pueden seguir siéndolo el ayuntamiento en términos locales y Asodeco en términos comarcales, o eso necesita otra cosa? No, está claro que lo público necesita lo privado. Lo público, para mí, déjame un poco que siga viviendo. Entonces, el empleo tiene que venir por la pequeña y mediana empresa.
Entonces, pues es potenciar a ese tipo de industria. El autónomo... Yo me refería desde el punto de vista de la cohesión. Sí. Es decir, ¿quién va a garantizar Exactamente. que haya una cohesión para esto llevarlo a cabo? Tienes las instituciones, sin duda, claro. ¿Y estas son válidas, las dos, para hacer esto o no? Pues es que no hay otras, ¿no? Pero podría decir uno, pues no, pues tú tenemos que hacer una asociación de empresarios que debe ser, en otros sitios lo hay, ¿no? Es decir, que son los que cogen el papel de cohesión y dinamización, ¿no? Quizá la iniciativa debe partir de las instituciones oficiales, ¿no? Como son ayuntamientos, ASODECO, y animar a ir soltando y dejando progresivamente en manos de particulares la organización de cooperativas, federación, asociación de empresarios. En principio, la gente por sí misma no se asocia para temas económicos, no se asocia, no hay pero ¿no creéis que hay un tejido, digamos, civil, organizado, débil en la comarca? Yo tengo la impresión de que hay pocas asociaciones en la comarca, muy pocas. de este tipo? Es decir, por ejemplo, en términos ambientales hay una en Nava de San Juan, en términos juveniles cuesta muchísimo trabajo, en términos culturales no se pueden contar ni con una mano, me sobran todos los dedos, ¿no? Es decir, que hay problemas, es decir, tenemos una sociedad desestructurada, ¿no? Y ahí es donde veo yo la dificultad, es decir, con que exista una entidad comarcal como ASODECO que pueda agrupar a todo ese tipo de asociaciones, pero es que no existen las asociaciones para que estén dentro. Y al final funcionamos casi como si fuese una mancomunidad de municipios. Estamos supliendo las clásicas estructuras administrativas de una mancomunidad de municipios. Son los 8 pueblos, los que sí es verdad que para ellos les sirve de convergencia clarísima, y de cohesión. No habría cohesión. Claro, es verdad, pero que no puede ejercer toda la cohesión necesaria a otros niveles porque la sociedad no está organizada a otros niveles. Es decir, no existe, ¿no? Y eso a mí me preocupa, ¿no? Es decir, me preocupa mucho el no contar con ese otro contrapeso, esa otra interlocución, esa otra visión, otra óptica de las cosas que no sea la estrictamente municipal, ¿no? Que siempre tiene sus condicionamientos positivos, sin duda, pero también no solo tiene la visión de todas las cosas, ¿no? Es decir, y no digo, y en términos económicos no te cuento. Es decir, la única asociación de empresarios que se organizó no funciona. La asociación de mujeres empresarias nunca funcionó. Con lo cual, la debilidad, por eso hacía la pregunta. Es decir, que yo sé que puede ser importante el papel del ayuntamiento y el papel de ASODECO, pero tenemos unas debilidades en el territorio que no sé si que nos perjudican mucho, ¿no? Incluso para nosotros cumplir la función que pretendemos. Nos perjudican, faltan, no tenemos interlocutores para que las iniciativas que queremos poner en marcha se puedan desarrollar. Y al final solamente nos queda casi la ayuda directa a la empresa que solicita algo y después envía al ayuntamiento. Y hay una dificultad expresa que vamos a tener en el próximo periodo, donde seguramente se va a limitar muchísimo a que el propio grupo pueda ser impulsor de políticas, siendo beneficiario. Con lo cual, si no existe sociedad civil organizada que pueda ser demandante de ellas, no se podrán hacer. No se podrán hacer. Es decir, que la lista, es decir, yo cojo la lista aquí de los 160 proyectos y los que ha hecho directamente ASODECO son muchísimos. Si son muchísimos, los quitas porque no te lo dejen, ¿quién lo hace? Con carácter comarcal, porque con carácter local puede hacerlo el ayuntamiento, pero ¿dónde está la parte comarcal, las entidades jurídicas comarcales que pueden hacerlo si no lo hace el grupo? Y ahí es donde tenemos un trabajo por hacer enorme desde el punto de vista, y eso no lo podemos hacerlo nosotros como grupo. Es decir, la debilidad social organizativa está sobre la mesa. ¿No? Y la conciencia de pertenencia a una comarca, ¿no? Al fin y al cabo esto es una comarca artificial, creada no hace tantos años, ¿no? No hay sentimiento de unidad comarcal. Y por otra parte, siempre se ha oído que los vascos no achacan que ellos forman una coral de gente en cualquier momento, mientras que nosotros, cantadores de flamenco individuales, tenemos todo lo que queremos, pero crear un coro siempre cuesta más que crear a ellos una coral, rápidamente se les crea.
Aquí vamos más bien por libre, siempre nos sentimos más a gusto por libre que unidos asociados, ¿eh? Es una demanda antigua que tiene la localidad y el centro educativo de secundaria y que no se ha satisfecho hasta el momento. Ya digo que la puedo exponer ahora o más tarde. Pues, por ejemplo, de los 8 pueblos que integran la comarca del Condado, solamente 2 institutos tienen secundaria posobligatoria, o sea, bachillerato: Santisteban del Puerto y Vilches. Vilches corre el riesgo, por la bajada de población escolar, de perder los bachilleratos, con lo cual supondría volver a los antiguos desplazamientos de alumnos a los pueblos cercanos. Pero por otra parte, algo que se ha solicitado desde el centro que hoy represento es que nos concediera nuestra administración educativa algunos ciclos formativos de formación profesional. La formación profesional, como se llamaba antes, siempre nos lo han negado. El argumento es que en el abanico que forman las 3 grandes localidades que nos rodean, la Carolina, Linares, Úbeda, están todas las ofertas educativas. Algo injusto totalmente, porque hasta donde yo sé, tan solo el Instituto de Santisteban del Puerto tiene concedidos 2 ciclos formativos, uno de administración y el otro me parece que es de cuidados sanitarios, 2 nada más. ¿Eso a qué conduce? Al alumnado de Vilches. Pues al alumnado de Vilches, cuando termina secundaria y obtiene el título de graduado, tiene 2 opciones: solicitar irse a un ciclo formativo de la provincia, con lo que supone petición de beca o el coste familiar, desplazamientos, o matricularse, puesto que tiene el título de secundaria, matricularse en el bachillerato, cuando el Consejo Orientador les pide que no lo hagan porque no es la modalidad educativa que mejor le vendría. Se matriculan porque es lo más cómodo, no tienen que salir de su pueblo y se produce el consiguiente fracaso escolar y abandono temprano de la etapa educativa. Por otra parte, si se nos concedieran algunos módulos, no solamente se le abren las puertas a alumnado nuestro de Vilches, sino a alumnado de la comarca del Condado, que encontraría una oferta de ciclos formativos que no tienen y le daría vida al pueblo. Algo de vidilla se le daría al pueblo, puesto que muchos de estos alumnos tendrían que residir en la localidad. Fundamentalmente esa es la idea y la vieja demanda, como digo. Recuerdo hace ya bastantes años, yo no era jefe de estudio aún del instituto y voy a entrar en el 12º año, solicitamos uno de explotaciones ganaderas, cuando todavía las granjas estaban en buen funcionamiento. Se nos denegó. Años más tarde se solicitó uno de explotaciones solares, de instalaciones solares. Se nos denegó. El argumento era siempre el mismo: en las 3 grandes localidades que nos rodean existe toda la oferta educativa. Y bueno, no desistimos, seguimos insistiendo en ver si esto se consigue. Desde luego una decisión política, ni más ni menos, ¿eh?